El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Televidentes y amigos de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que, como todos saben, se basa en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida y a sus corazones. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado Días Felices. Quédese con nosotros. Vivir tranquilos, vivir felices es un anhelo de todos, es el deseo de cada persona, pero tal vez para muchos en este tiempo hablar de días felices no sea muy fácil, porque hay circunstancias que limitan de pronto, si no la sabemos enfrentar, la posibilidad de tener días gozosos, días felices, días de bendición. Se puede argumentar el costo de la vida, se puede argumentar la violencia, se puede argumentar el desorden familiar, se puede argumentar la decadencia de los valores. Pero aún así, el Señor deja normas y nos da parámetros para que nosotros podamos tener días felices. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 10, dice: porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí están las pautas. El Señor dice, si quiere disfrutar la vida, si quiere ver días buenos, si quiere ver muchos días felices. Y empieza en este corto párrafo de 3 versículos, empezar a sentir nosotros cuál es la instrucción. Dice, refrene su lengua de el mal. Refrene su lengua de hablar mal. La lengua es una de las causantes, uno de los miembros causantes de que no haya días felices, de que no haya tiempos especiales. En la carta del apóstol Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo 3, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si alguno no ofende en palabra. Tal vez ninguno de nosotros podamos decir, yo no he ofendido a nadie. Por más de que nos esforcemos, alguna vez hemos dicho palabras que han
incomodado a alguien. Pero además hay personas que hablan de una manera que son capaces de destruir a la persona más capaz. Por eso el apóstol sigue diciendo, dice, mirad también las aves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y ese pequeño fuego es la lengua, que habla, que dice, que hiere. No puede ser feliz una persona que recibe su salario y dice, esta plata no alcanza para nada. Lengua mal controlada. No puede ser feliz una persona que continuamente está oyendo decir, usted cuándo va a hacer las cosas bien, usted no sirve para nada, ¿cuándo es que usted va a cambiar? ¿De dónde viene? La lengua obrando mal, la lengua hablando mal. Por eso entonces el Señor nos dice que cuidemos nuestra lengua si queremos tener días felices. Los dos deseos. Cuenta la historia que un padre de familia tenía dos hijas, la mayor y la menor. Llegó el momento que las dos decidieron organizar sus vidas aparte y cada una contrajo matrimonio con su novio respectivo. Una se fue a vivir, o mejor, se casó con un agricultor, los cuales trabajaban día y noche para sacar sus productos de verdura y frutas cada mañana para la venta en el mercado. El papá vio con muy buenos ojos aquella decisión de matrimonio. La menor, en cambio, se casó con un hombre totalmente diferente. Era un ingeniero el cual tenía una fábrica de adobes. Así que ella se casó con este hombre y vivía muy bien porque ella no tenía que trabajar, sino que dependía más que todo de su esposo. Un día el papá, pasados los meses, dijo, voy a ir a visitar a mis hijas a ver cómo les va. Fue primero donde la mayor, la cual la encontró feliz y dichosa. Y le dijo, hola hija, ¿cómo estás? Dijo, muy bien papá, estoy enamorada de mi esposo, trabajamos hombro a hombro, nos gusta lo que hacemos y nos esforzamos día a día para poder sacar nuestras frutas y verduras al mercado cada mañana. Muy bien hija, te felicito, pero pasa algo papá. ¿Y qué es hija? Dijo, tengo un deseo en mi corazón. ¿Y cuál es hija? Le dijo el papá. Dijo, papá, que ojalá lloviera siempre para que los árboles crecieran más rápido, la fruta fueran más grandes y pudiéramos ganar más dinero en la venta. El papá dijo, hija, que así sea, qué buen deseo tienes. Salió luego para visitar a su hija menor y cuando llegó donde ella la encontró también en su hogar. Hola hija, ¿cómo estás? Hola papá, qué bueno verte, le dijo la hija menor. ¿Y tú, a ti cómo te ha ido? Le dijo el padre. Entonces ella le dice, papá, muy bien, mi esposo es un hombre excepcional, él tiene la fábrica de adobes y trabajamos y él trabaja en ello y vivimos de eso y me tiene como una princesa, como una reina en mi casa. Muy bien hija, pero dijo la hija menor, tengo un deseo en mi corazón. ¿Cuál es hija? Que ojalá haga sol suficiente para que los adobes se sequen y puedan venderse más pronto y puedan generar más ingresos a la familia. El padre de familia dijo, hija, qué buen deseo, ojalá así sea. Cuando se despidió de ella y salió, iba caminando y se dio cuenta de que los dos deseos eran totalmente contrarios. Entonces dijo, bueno, una hija pide que llueva y la otra pide que haga sol. Y levantó sus ojos al cielo y dijo, Señor, yo sé que tú eres el que tienes la última palabra. Yo solamente pongo los deseos de mis hijas delante tuyo. Y tú eres el que determinarás cuál es el deseo que se cumplirá. Sucede con nosotros. Le pedimos a Dios ciertas cosas, pero hay otros pidiendo otras. Y a veces queremos que se haga nuestra propia voluntad, pero sabemos que Dios es el que hace su perfecta voluntad en nuestras vidas. La palabra nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, en el versículo 33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Nosotros podemos tener deseos, anhelos y peticiones como estas dos chicas, pero
el que decide qué sucederá es Dios. Pero pongamos siempre nuestros deseos, nuestros anhelos delante de Dios y Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Reflexionemos. Luego dice la palabra del Señor, además de refrenar la lengua, dice, sus labios no hablen engaño. La Nueva Traducción Viviente dice, no diga mentiras. Esa es otra cosa que va a dañar la felicidad, el engaño, la mentira. Pero muchas veces las personas creamos un argumento y aún las personas lo siguen creando. No, es que son mentiras piadosas. Y cuando dicen mentiras piadosas, están queriendo decir mentiras necesarias. Y eso no es así. No hay mentiras piadosas, no hay mentiras necesarias. La mentira es mentira y quita la paz del que la dice y cuando se sabe la verdad de aquel que la recibió. De todas maneras, es un error grande usar la mentira. Y el Señor sigue diciendo, si queremos tener días felices, apártese del mal y haga el bien. La palabra dice, el que robaba, no robe más. Podríamos decir, el que chismeaba, no chismee más. Podemos decir, el que hace fraudes, no haga más fraudes. Podemos decir, dejemos lo que nos sirve para hacer lo que es bueno. Y entonces, por eso la palabra nos advierte, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Sí? Porque con el argumento de felicidad se hacen cosas malas. Se va a los vicios, se va a las inmoralidades, se va a los desórdenes. Y se dice, no, es que estamos felices. Pero si después se va a mirar, esa felicidad desapareció y solo dejó angustias, tristezas. Y luego el Señor dice, busque la paz y sígala. Buscar la paz es entender que yo me equivoco, que las personas que están al lado de nosotros se pueden equivocar y entonces a cambio de entrar en contiendas, a cambio de hacer disensiones, nosotros nos ayudemos, reconozcamos nuestro error y no seamos agresivos culpando a la persona que se equivocó, sino colocándonos de pronto en su lugar y ver esa situación que tuvo que vivir. Y termina el Señor diciendo en el versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Porque los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces, nuestros días felices están cuando refrenamos nuestra lengua, cuando ponemos nuestros labios a decir verdad, cuando no aceptamos lo malo, cuando decimos esto no es bueno, esto no le agrada a Dios y lo rechazamos. En esta época se oyen cosas que se ven muy tentativas, muy llamativas, pero si vamos a lo profundo y si vamos a mirar qué hay detrás de cada situación, veremos que no son tan buenas. Entonces, evitemos las mentiras, evitemos el mal, pero sí busquemos estar
en paz con todos. Entonces el Señor dice, los ojos de Él están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero también el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Si queremos tener días felices, sigamos las instrucciones del Señor y rechacemos lo que a Él le desagrada. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos comprender que hay ciertas peticiones de parte de Dios a nuestra vida para tener esos días felices. Y es necesario que nosotros miremos y escudriñemos la palabra para poder comprender cuáles son los anhelos y los deseos del corazón de Dios, y si nosotros los cumplimos, sabremos que en nuestra vida van a haber días felices, días en los cuales podamos disfrutar y tener la paz con el Señor. Es necesario entender y comprender la palabra de Dios, recibirla para que nuestras vidas sean transformadas y podamos vivir esos días felices que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a un corte y enseguida regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, el tema que quiero compartirles hoy lo he titulado Teniendo Misericordia. Quédese con nosotros. Uno de los propósitos de Dios, o mejor, de los aspectos que Él tiene para darnos a nosotros, es su misericordia. La palabra dice que cada mañana son nuevas sus misericordias, pero necesitamos ser introspectivos, mirarnos hacia nosotros y decir y saber y conocer si de nuestro corazón hay misericordia para con otros, porque así como el Señor tiene misericordia de nosotros, es necesario ser misericordiosos con los demás. La palabra nos habla en esta oportunidad acerca de un hombre rico, pero también de un hombre que no tenía absolutamente nada y que por lo tal era un mendigo. Y dice la palabra que aquel hombre tuvo las bendiciones, los bienes y todo lo que anhelaba en su vida, mientras que el otro hombre no tuvo absolutamente nada y solamente mendigaba y estaba enfermo y enllagado y una serie de cosas que muchas veces vienen por causa de la desnutrición, por causa de las situaciones físicas de la persona. La palabra nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, en los versículos 19 al 22. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Dos situaciones, dos circunstancias, dos formas de vida. Un hombre rico que tenía todo, esplendidez, cena, comida, pero también había un hombre pobre. Y esta ambivalencia que pone el Señor, tanto del rico como del pobre, nos está llamando a nosotros a la misericordia. El hombre rico tenía de todo, comía lo que quería, lleno de banquetes, pero aquel hombre pobre, aquel mendigo, no tenía ni qué comer. Dice que esperaba que cayeran migajas de la mesa, que cayeran de la mesa del rico para poder saciar su hambre. Allí vemos cómo aquel hombre rico, aunque tenía todo, no era dador, no tenía misericordia en su corazón por aquel mendigo. Luego nos dice la palabra en los versículos del 23 al 26 del mismo capítulo 16 de San Lucas, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Vemos cómo el hombre rico y Lázaro mueren. Dice que Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero el hombre rico es sepultado. Y el hombre fue al Hades, al lugar de tormento, allí estaba. Y dice que desde allí ve a Abraham y a Lázaro en su seno. Y lo primero que aquel hombre hace es pedir misericordia. Le dice ahí en el versículo 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Muchas veces nosotros lo podemos hacer, clamar misericordia cuando nunca hemos sido misericordiosos. Y la palabra dice que todo lo que nosotros sembremos, cosecharemos. Por eso la necesidad también de tener entendimiento en lo que la palabra nos dice. Dios nos está llamando a ser misericordiosos, dice, sed imitadores de Dios. Debemos imitarlo. Si Dios es un Dios lleno de misericordia, nosotros también debemos tener misericordia los unos a los otros. Y eso es lo que pide aquel rico estando allí en el Hades. Dice que, Señor, dile a Lázaro que venga y moje mi lengua, ten misericordia. Pero Abraham le da una respuesta muy clara. Tú tuviste tus bienes y tu gozo en tu vida, y Lázaro sus males. Ahora Lázaro está siendo consolado, pero tú recibes tu paga de lo mal que viviste. No porque tuviera dinero, sino porque no tuvo misericordia para actuar con los que le necesitaban. Solo una fruta. Cuenta la historia que 3 jóvenes se perdieron en un bosque. Y cuando estaban desfalleciendo, ya estaban casi sin aliento, encontraron un árbol, pero solamente tenía una fruta. No era suficiente para que los 3 quedaran satisfechos. Entonces oraron a Dios y le pidieron su cuidado. El Señor les habló y les dijo, cada uno aporte lo que quisiera que se hiciera. El primero habló y le dijo, Señor, que en el árbol aparezcan más frutas. El Señor le dijo, no es una respuesta sabia. No debe esperar que la solución aparezca mágicamente. Entonces el segundo dijo, Señor, que la fruta crezca y alcance para los 3. El Señor le dijo, no es respuesta sabia. No es bueno pedir que las cosas se multipliquen de la nada. Entonces el tercero dijo, Señor, que tengamos humildad y podamos compartir la fruta para los 3. El Señor respondió, es la respuesta correcta, porque la humildad hace que las cosas se puedan hacer en armonía. El que se humilla será ensalzado. Si queremos tener las cosas, seamos humildes. El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La humildad siempre abrirá puertas, y nos dará lo mejor. Reflexionemos. Cuando aquel rico está en el Hades, le
llama a la misericordia y le pide que Lázaro vaya y moje sus labios con agua, porque era la llama que existía en aquel lugar era muy fuerte. Y dice que estaba siendo atormentado allí. Pero Abraham le contesta algo y le dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Hay algo que separa aquel lugar de la muerte y de la condenación al lugar de salvación. Y es ahí donde nosotros necesitamos decidir desde ahora en qué lugar vamos a pasar la eternidad. Si en ese lugar de muerte, en ese lugar de tormento o en ese lugar de consolación. Después de que muramos no se puede hacer absolutamente nada. Las decisiones debemos tomarlas en vida. Así que todo lo que nosotros sembremos vamos a cosechar y todas las decisiones que hagamos, de ella vamos a recibir de acuerdo a la decisión que hayamos tomado. Luego dice la palabra en los versículos del 27 al 31 del mismo capítulo de 16 de Lucas. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Allí estaba hablando del pueblo de Israel. Él tenía 5 hermanos más. Y le dice, padre Abraham, envíalo a que les predique a mis hermanos, que si uno va de los muertos lo van a escuchar. Pero Abraham le dice, allá tienen a Moisés y a la ley. La ley es Moisés. Y los profetas, representados también en Elías. Tienen ese libro de la ley y el libro de los profetas. Óiganlos a ellos, escúchenlos a ellos. Pero ¿qué pasa? Él quería que Lázaro resucitara y fuera allí y les mostrara y les hablara de ese lugar de tormento. Pero Abraham le dice, ni aun si se levantare alguien de los muertos, van a creer, serán persuadidos. ¿Y qué sucedió? El Señor Jesús vino para morir en la cruz, pero al tercer día, dice, resucitó de los muertos. Y no fueron persuadidos acerca de eso, de tener misericordia, de arrepentimiento, de perdón de pecados. Por eso hoy es necesario que nosotros seamos persuadidos por ese resucitado, por el Señor Jesús, que vino de los muertos, que se levantó de los muertos. Porque dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Necesitamos ser entendidos en esto, ser persuadidos por la palabra, porque el Señor Jesús fue el que se levantó de los muertos para venir a darnos salvación, perdón de pecados y vida eterna. Pero es nuestra decisión si lo atendemos o no. Es nuestra decisión si le escuchamos o no. Por eso también la palabra nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23, en el versículo 23, la palabra. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor les está persuadiendo a los fariseos, estando vivo Él, aún no había muerto ni había resucitado, había venido a la tierra y estaba en medio de ellos, y les estaba diciendo, les estaba persuadiendo, ¿por qué dejáis lo más importante de la ley, la justicia? O sea, la ley de Moisés. La ley hablaba de la justicia, de la misericordia y de la fe, y era necesario hacerlo sin dejar de hacer lo otro. No podemos hacer algo y dejar lo demás por aparte. Con Dios hay que cumplir lo que la palabra dice. Eso es lo que la ley demanda, que si fallamos en alguna cosa que diga la ley, estamos fallando en toda ella. Por eso nosotros, este lugar de la tierra, en Occidente, no nos sujetamos a la ley, sino estamos sujetos a la ley de Dios, sino estamos sujetos es a la gracia que trajo el Señor Jesucristo con su resurrección. Por eso la necesidad en cada uno de nosotros de tener misericordia. Aunque estaba escrito en la ley, el tener misericordia, el Señor Jesús no solamente vino para hablar de esa palabra, sino para hacerla con nosotros. Él tiene misericordia para que seamos misericordiosos.
Él tiene amor para con nosotros, para que amemos a los demás. Él tiene perdón para con nosotros, para que podamos perdonar. Amable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por estar ahí con nosotros. Que Dios les continúe bendiciendo.